Bien, alumnos, vamos a continuar con lo que son los ángulos en posición normal. Tenemos trabajar el día de hoy con este tipo de ángulos. Ángulos de posición normal o estándar. Dice que son ángulos en posición normal, son aquellos que están colocados en un sistema de coordenadas cartesianas. Aquí tenemos X, Y, son los sistemas. Aquí tenemos X, Y. Con vértice en el origen, tenemos el ángulo parte desde el origen y termina acá, ¿ves? Lo mismo que cabe, parte del origen y termina acá. Y su lado inicial sobre la parte positiva del eje X. Entonces, el eje no puede, por ejemplo, acá no puede partir. Acá no podría ser, ¿no? No podría ser este ángulo acá, porque esta es la parte negativa. El ángulo parte de la parte positiva, ¿ves? Esta es la parte positiva del eje X. Entonces no puede partir de la parte negativa. Pueden notar acá que parte de la parte positiva, parte del origen de la parte positiva del eje X, ¿sí? Parte del origen de la parte positiva del eje X, ¿sí? De la parte positiva y de la parte negativa, miren. De la parte positiva y la parte negativa del eje X. Su tamaño este tamaño acá o este tamaño acá del ángulo, está determinado por las coordenadas de cualquier punto en su lado terminal. Entonces tenemos parte de acá del eje positivo, parte del origen del eje positivo hacia el lado terminal, ¿verdad? Y aquí parte, ¿verdad? Hacia el lado terminal, en un punto P y en un punto P. Este ángulo que tenemos acá es un ángulo negativo, miren. Ángulo negativo puede ser cualquier valor acá, 130 grados, ¿no? 90 más 40 más o menos 130 grados ahí. Acá, aquí parte el ángulo positivo, en la parte de arriba, está en el tercer cuadrante, miren, en el cuarto cuadrante. Y acá, del primer cuadrante al segundo cuadrante. Y acá del cuarto cuadrante, aquí son cuadrantes. Cuadrante 4, cuadrante 1, cuadrante 2 y cuadrante 3, de lo mismo acá, ¿ves? Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Son 4 cuadrantes que tiene el eje de coordenadas cartesianas o rectangulares ahí. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de acuerdo a lo que nos dice aquí, ángulo de posición normal o estándar ahí. Dice acá si el ángulo es si θ es un ángulo en posición normal o estándar en un sistema de coordenadas cartesianas, y si el punto menos 3, 4 está en el lado terminal del ángulo, hay que encontrar los valores de las funciones trigonométricas ahí. Ya vamos a encontrar las funciones trigonométricas, los valores ahí. Entonces tenemos XY. Está pidiendo el punto menos 3 para X, menos 1, menos 2, menos 3, tenemos 0 y 4 para Y. 1, 2, 3, 4. Hacemos la intersección de los dos. Entonces este es el punto menos 3, 4. Bien, entonces para encontrar las funciones trigonométricas necesitamos formar un triángulo rectángulo. Ahí se forman las funciones trigonométricas. Este es el punto menos 3, 4. Bien ahí. ¿Qué formamos entonces acá? Este es el punto menos 3, 4.
Bien, con eso formamos vamos a formar acá, tenemos el ángulo, formamos un triángulo. Ya formamos un triángulo donde este es X, este es Y este va a ser el radio. Y este es el ángulo. Entonces formamos un triángulo con menos 3. Aquí ya tenemos menos 3. Menos 3 para X, 4 para Y. Y vamos a encontrar el valor de R ahí. Entonces tenemos el triángulo. Tenemos el triángulo que le hemos formado acá, que es el ángulo. Menos 3, 4 y R. Tenemos menos 3, este es X, menos 3, este Y, 4 acá. Aquí vamos a encontrar R. Y este es el ángulo. Entonces, necesitamos conocer, este es un triángulo rectángulo. Necesitamos conocer el valor de R. Como es un triángulo rectángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos el teorema de Pitágoras. Para encontrar las funciones trigonométricas se necesita un triángulo rectángulo. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la sumatoria del cuadrado de sus catetos. En este caso sería X y Y. Entonces el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la sumatoria del cuadrado de sus catetos. Bien, ya tenemos C cuadrado y C es lo que andamos buscando, o sea que R cuadrado. R cuadrado igual a, aquí son A y B. Sería, los catetos son X, Y, o sea, base y altura. A y B. Los catetos son A, B y C. Entonces la base, la altura y la hipotenusa. Ese es el teorema de Pitágoras. Entonces aquí sustituimos por las letras, siempre por otras letras, por R, X y Y. R cuadrado es igual, la base es 3, miren, menos 3 elevado al cuadrado, más Y que sería la altura, ¿no? Que sería 4, más 4 elevado al cuadrado. Entonces ya estamos buscando el radio, R cuadrado es igual, menos 3 al cuadrado. Recuerde que todo número elevado al cuadrado va a ser positivo. 3 al cuadrado igual a 9, más 4 por 4, 16. R cuadrado es igual a 25. Para eliminar ese cuadrado, se le extrae la raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación. A ambos lados de la ecuación tenemos raíz cuadrada de R cuadrado y raíz cuadrada de 25. Cuando le sacamos raíz cuadrada de esta forma, este es en general, ¿no? Si le extraemos la raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación, le va a ir una cantidad positiva y la otra negativa. Entonces R va a ser igual a más o menos raíz cuadrada de 5, porque el radio, la raíz cuadrada de 25 es 5. Pero como esta es una distancia, el radio no puede ser negativo, R va a ser solamente positivo 5. Entonces el radio es 5. Entonces hemos formado, aquí nos queda entonces radio 5. Entonces hemos formado los tres valores que necesitamos para encontrar las funciones trigonométricas. 3, 4 y
y 5. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a encontrar los valores. Ya tenemos los valores. Bien, aquí es igual, tenemos seno. Vamos a encontrar ahora las funciones trigonométricas. Seno del ángulo. Como ustedes elegimos el ángulo, seno es igual al lado opuesto entre hipotenusa. El ángulo lo elegimos nosotros. Si yo coloco aquí el ángulo, si el ángulo hubiese sido este, pero el ángulo es este que estamos buscando acá, si el ángulo es este, el opuesto sería menos 3. Y este sería, el valor de 4 ya no sería el opuesto, sino que sería el adyacente. Seno, ¿cuánto es el opuesto? Sería X entre, el opuesto es Y entre R. Y entre R, o sea, Y es igual a 4 y R igual a 5. Pues ya tenemos que el seno del ángulo es 4/5. Vamos con el coseno ahora. Coseno del ángulo es lado adyacente entre hipotenusa, o sea, X entre R. X entre R. Y X es negativo, miren, negativo 3. Y R es igual a 5. Luego tenemos la tangente. Tangente del ángulo es opuesto entre adyacente. Y el opuesto es Y entre X, que es el adyacente. Y entre X, que es el adyacente. O sea, 4 entre negativo 3. Que es lo mismo decir 4 entre 3 y el signo va a ir aquí en la parte media. Ya tenemos la tangente ahí. Vamos ahora con las inversas. La inversa del seno es la cosecante. El inverso del coseno es la secante. Y el inverso de la tangente es la cotangente. De la inversa, ya el cosecante ya no sería 4/5, sino que es 5/4. Miren, la inversa. El coseno ya no sería menos 3/5, sino que es menos 5/3. Entonces no es necesario hacer todo este proceso que hicimos acá. Ya sabemos que vamos a llegar a esta respuesta. Y la cotangente es la inversa de la tangente. Entonces es menos 3/4. Entonces tenemos el seno, 4/5, cosecante la inversa, 5/4, el coseno es menos 3/5 y la tangente es menos 4/3. Bien, entonces, ¿qué nos está pidiendo ahí? Encontrar, dice, las funciones trigonométricas aplicando los ángulos en posición normal ahí. Tenemos el coseno es negativo acá. Recuerden que el coseno es negativo. Más adelante vamos a hacer algunos valores ahí para que ya tengamos una idea más adelante. En el cuadrante 1 el coseno es positivo. Acá el coseno es la primera componente y el seno es la segunda componente. Miren. El coseno es negativo y el seno es positivo. Entonces aquí negativo el coseno y el seno es positivo. En la primera, aquí serían los dos negativos. Miren. Negativo para el coseno y negativo para el seno. Acá el coseno es, en el primer cuadrante, el coseno es positivo, miren, porque
porque esta X le corresponde al coseno y la Y le corresponde al seno. La Y al seno. La Y para arriba es positiva. La Y para arriba es positiva y para abajo es negativo. Quiere decir que aquí la segunda componente le corresponde al coseno, al seno, mire, seno. Y hacia abajo el seno es negativo, mire, y para arriba el seno es positivo. Hacia la izquierda el coseno es negativo, mire, coseno negativo. Y en la derecha es positivo. Entonces, ahí donde tenemos que fijarnos en el coseno y el seno cuando estemos aplicando las funciones trigonométricas. Si fuese en el tercer cuadrante, si fuese en el tercer cuadrante acá, los dos valores serían negativo para el coseno y negativo para el seno. Pero trabajamos con el segundo cuadrante menos 3,4 ahí.